principios que no voy a corromper, son esos valores, los cimientos de mi ser. Muy buenas para todos, ¿cómo les va, compañeros? Mi nombre es Nicolás Guzmán, estoy con Luciana Hidalgo, quien nos alberga. ¿A dónde estamos? Estamos en la Unidad Básica Papa Francisco. Todavía no hicimos la inauguración, pero próximamente vamos a estar anunciando la fecha. Cualquier compañero o compañera que quiera sumarse puede hacerlo, me escribe al WhatsApp 11 6910 8544. ¿Esto sigue y seguirá siendo la agenda del pueblo? Así es. Entonces vamos a darle marcha. Este primer programa en la Unidad Básica Papa Francisco por el canal de Cultura. Así es, en el canal de YouTube Cultura Política para el Ser Nacional, nuestro programa que estaba siendo transmitido por Canal 22. Gracias a nuestro gobierno y a un par de otras circunstancias, ahora va a estar saliendo por medio de nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, elegimos un tema bastante interesante, que era la cosmovisión militante. Así es. El marco de acción de la militancia, ¿no? Creo que había alguna otra palabra que habíamos dicho que ahora no me la acuerdo. Es más que nada el sentimiento militante, la función, la búsqueda para generar una comunidad, para tener buenos lazos, para tener fructíferas relaciones con las personas, porque al fin y al cabo esto no es un juego. Sí, venimos reflexionando sobre cómo estamos como personas a la hora de encarar la tarea militante, ¿no? Da igual cómo uno se sienta, los desafíos en los cuales se enfrenta cotidianamente. Yo creo que no. Hay una cuestión acá de cómo unimos la persona con la política, cómo para arrancar, ¿no? Porque en el medio también tenemos la fe, tenemos el arte, tenemos un montón de cosas. Entonces me dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre con la persona humana? Y me dije, bueno, hay que reflexionar sobre qué trabajo personal hay que hacer para que uno, cuando está en contribución a la comunidad, pueda dar lo mejor de sí y no sea algo que quede trunco o sea algo que genere más conflictos que soluciones. Esta cosa de que si queremos la justicia social, tenemos que poder generar la justicia social en nuestro alrededor, primeramente, porque si ni siquiera podemos crear una comunidad articulada por medio de los principios y valores, como bien lo hablamos muchas veces, no podemos esperar que un país esté articulado por la justicia social si ni siquiera empezamos por las personas que nos circundan, ¿no? Ese era un poco el puntapié para empezar a reflexionar. Sí, analizando un poco las 20 verdades también, ¿no? Porque un hombre no puede realizarse en una comunidad y una comunidad no puede realizarse sin un hombre. Sí, es una polaridad, ¿no? Como esto que esta tesis que hizo el Papa Francisco, que no la terminó porque lo hicieron Papa, que es esto de la polaridad. No puede ocurrir, no puede existir una cosa sin la otra. Nosotros lo hablábamos en algún momento con el proceso de respiración, la exhalación y la inhalación. No podemos eliminar uno de los dos, porque si eliminamos uno de los dos, no hay respiración. Entonces, para un proceso o un acontecimiento necesitamos no solamente a la persona, sino que también a la comunidad. Y no solamente la comunidad, ¿no? No somos colectivistas ni somos individualistas. Creo que ahí radica un poco lo que articula las 20 verdades. Claro. ¿Y cómo llevarlo? ¿Cómo un militante puede llevarlo para tener una militancia sana, para tener un rumbo, un objetivo? La reflexión y el diálogo es algo que necesitamos no solo para la vida militante, sino también para la vida del pueblo, ¿no? Ese proceso de pasar de masa a pueblo, justamente. Exacto. Y por eso elegimos el tema de hoy, que se llama dinámica militante o dinámica del pueblo, porque también consideramos que muchas otras acciones de la vida cotidiana también son política. Entonces, ¿por qué no empezar a hablar de esto, de qué significa, ¿no?, tener una dinámica militante o una dinámica de pueblo, dinámica de persona humana, como me gusta hablar a mí y como aprendí de adentrarme al mundo de Emilio Comar, de la filosofía,
pero que también es algo que se practica cotidianamente, porque no es algo que simplemente se reflexiona o que queda en el ámbito de lo que uno reflexiona. Indefectiblemente ese marco de concepción del mundo nos lleva a determinadas acciones, a ejecutar determinadas acciones, ¿no? Y todas esas acciones son políticas al fin y al cabo. Absolutamente. Entonces, por supuesto que tiene más énfasis este programa sobre lo que es la militancia y cómo tendría o cómo podría ser la mejor manera, porque no tenemos ninguna verdad nosotros, solamente las 20, cómo podemos hacer esa dinámica militante para el beneficio del pueblo en una forma mancomunada, más sana. Y dentro de esto de las dinámicas de pueblo, dinámicas de militancia, ¿y por qué decimos militancia y pueblo? Porque la militancia está dentro del pueblo, no somos ajenos a la vida del pueblo, ¿no? Que todos tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar las cuentas, tenemos familia, tenemos amigos, Claro. estamos dentro de instituciones. Y al fin y al cabo a todos nos aumenta lo mismo y las políticas son las mismas para todo el pueblo. Y todos lidiamos también con las estructuras, que es algo que veníamos reflexionando. ¿Cómo deberían ser las instituciones para que la vida de la persona humana no se complique más de lo que por naturalidad, porque vivimos en tensiones polares, como ya habíamos hablado, pero cómo tendrían que ser? Nos debemos ahí una reflexión. Pero dentro de estas dinámicas también de militancia, ¿qué vale? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la fecundidad, a la creatividad fecunda, ¿no? Nos tienen que elegir los compañeros, nos tiene que elegir la dirigencia. ¿Qué pasa con ese puente, ¿no? Entre la dirigencia y la base? Tal vez es algo que todavía está en construcción y que gracias a que ese puente se rompió, estamos como estamos hoy, ¿verdad? Claro, una reconstrucción sería entonces, ¿no? Claro, porque el objetivo con el que uno empieza a militar no es tener un lugar en una lista o tener un lugar de poder. Totalmente. Hemos reflexionado también en la agenda del pueblo esto de la concepción que hay del poder, ¿no? Esta concepción de dominio. Y habíamos hablado de Romano Guardini, que Romano Guardini en su libro habla de que el poder es servicio. Exacto. Y es justamente algo que necesitamos restaurar en la política. Porque también vemos un montón de gente que ya ha transitado, ¿sí?, por puestos políticos y muy pocas veces pueden enseñarnos qué es lo que tiene de virtuoso estar en un puesto político. Nosotros que estamos en principios y valores entendemos, ¿sí?, que Guillermo Moreno nos muestra una manera virtuosa. Pero entendemos que no es fácil tampoco llegar a un puesto político y hacer peronismo. Se pagan muchos precios. Por lo tanto, uno se permite reflexionar cuál es el camino que hay que transitar para que eso ocurra. ¿Qué pasa si uno lo hace inmediatamente? ¿No? ¿Termina teniendo las agallas que se necesitan para poder hacer peronismo dentro del gobierno que sea? Bueno, a veces da la sensación de que cuanto más rápido se llega, menos fuerza se tiene para bancar las consecuencias que trae hacer peronismo en un sistema que es creado por el hombre, pero que todavía no se tiene la plena conciencia de que funciona como funciona gracias a los hombres, ¿no? Claro. Hombres como unidad de humanidad, no como género. Por lo tanto, hombre representa varón y mujer, ¿no? Pero ese libro de Romano Guardini lo que nos trae también es como ejemplo Jesús, que pocas veces se reflexiona cómo Jesús inspiró, tocó el corazón de los demás. Y que también es un camino posible dentro de la política. Porque si en la política todo es llegar a los puestos políticos, bueno, chicos, nos estarían faltando puestos políticos. Y en eso voy a retomar algo que me dijo Roberto Toledo, un gran amigo de la Casa de la Memoria del Nono Lizazo allá en Vicente López, que me decía, en la Cámpora hay más referentes que militantes. Entonces me decía, está el referente de la canilla, está el referente del bidet, está el referente de no sé qué. Y uno dice, bueno, pero ¿quién es el militante que pone el cuerpo? ¿Y para qué el militante pone el cuerpo? ¿No ponemos el cuerpo en nuestra vida cotidiana? ¿Que hace falta solamente hablar de poner el cuerpo en la militancia? Entonces hay como una cosmovisión de vida fragmentada, que es lo que luego llevó a que muchos hombres no tuvieran
ni principios ni valores en su vida privada, pero eran capos totales en la política. Entonces, ¿cómo hacemos para unir al hombre a la política, unir al hombre al arte, unir al hombre a la fe? Porque eso también, ¿no? ¿Qué nos pasa con la fe? Y en eso también traigo a colación a Tita Merelo, que hizo un libro, La calle y yo, y ahí aborda todo esto. El arte, la política, absolutamente todo, lo humano, y que creo que es un ejemplo de cultura nacional. Pero no solo, o sea, y Tita, ¿por quién fue elegida? Por el pueblo. Fue elegida por el pueblo, pero también transitó un camino que permitió que aquellos que tenían los recursos también la eligieran. Ajá. Porque no hubiese sido actriz, no hubiese sido cantante, si alguien que tenía los recursos no hubiese creído en ella. Entonces vos lo articulás con la pregunta que hiciste al comienzo del segmento donde decís, ¿quién te tiene que elegir? ¿El pueblo te tiene que elegir? ¿La militancia? ¿O quién más dijiste vos? Dice, 3 opciones diste. Pueblo. El pueblo, la militancia está dentro del pueblo. Exacto. ¿Sí? Ah, ok. Y la dirigencia. La dirigencia. Que también pueden entrar los que tienen recursos. Ahí va. Ahora, también hay que entender que en todo esto se juegan intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses que están por detrás? ¿Cuál es el interés del pueblo? ¿Vivir en paz? ¿Tener los recursos suficientes para vivir? ¿Cuáles son los intereses de los dirigentes? Porque atrás de cada dirigente hay intereses. ¿Y cuál es el interés de la militancia? En realidad, también sería una buena pregunta porque se han trastocado estos principios básicos donde uno tiene la capacidad de demostrarlos en la militancia, ¿no? Totalmente. Yo siento que, como hablábamos, nos filtran ahí un par de mensajes de esto de hay que apuntar a los puestos políticos. Los puestos, las roscas, las internas, ¿no? Entonces, ¿quién la tiene más larga? ¿Quién la tiene más corta? ¿Quién convoca más? ¿Quién convoca menos? ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Entonces se piensa cuantitativamente. ¿Qué es lo que plantea Perón en la comunidad organizada? Perón en la comunidad organizada plantea la jerarquía. ¿Por qué? Porque se había dado un avance impresionante en lo material, pero no se había dado ese avance en lo espiritual. En lo humano. Entonces Perón dice, solo cuando apuntemos al equilibrio de esos avances, vamos a poder estar hablando de comunidad organizada. Pero fíjate vos que la comunidad organizada ni siquiera se daba en torno a, bueno, tenemos que hacer una actividad, cada uno se tiene que ocupar de alguna cosa, porque en general hablamos de la comunidad organizada en esos términos. Perón habla de las fuerzas intrínsecas de la persona humana, que es ese impulso de querer avanzar materialmente, pero espiritualmente, que es eso que te permite accionar, bueno, lo dejamos para lo último, ¿no? Entonces fulanito, bueno, está bien. Cada uno igual tiene la libertad individual de transitar esto como quiera. Ahora, ¿qué consecuencias trae? ¿Encararlo de una manera o encararlo de otra? Y estas son todas reflexiones que uno hace con uno mismo, ¿no? A la hora de accionar, porque no es que uno estamos diciendo, no, chicos, miren, tenemos que pensar en tal cosa. No. Todas estas reflexiones se dan en el marco de la unidad básica. Estamos exteriorizando algo. Exactamente, que ya hemos reflexionado en comunidad y que ahora venimos y lo transmitimos por medio de este programa, que también van a venir otros compañeros también a transmitir un montón de otras cosas, pero que fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no? El puente o la relación o la manera de integrarse la persona humana y la comunidad. Esas 2 vidas que ocurren en la vida de toda persona humana y que tienen un tiempo determinado, no todo tiempo. La posmodernidad nos plantea que es todo ya, ahora, inmediato. Y la realidad es que no es todo ya, ni ahora, ni inmediato. Y todo lo que se hace ya, ahora, e inmediato y a la fuerza, cae en saco roto. Indefectiblemente. Entonces, permitirnos estar atentos. Y el impacto de eso que cae en saco roto sobre las personas, porque al fin y al cabo, esto de ir muy rápido y ir hasta lo máximo que puedas, trae consecuencias para los que están abajo tuyo, para los que confían, para los que tienen esperanza, los que tienen buena voluntad, y se llevan una gran desilusión. Entonces, eso es lo que tratamos con este programa de salvaguardar. Totalmente, de tener conciencia de que lo que estamos haciendo en esta tarea militante y en esta vida comunitaria, hay personas de carne y hueso que tienen espíritu,
que tienen una mente y que tienen un cuerpo. Y que esas personas hay que cuidarlas. Y justamente lo voy a enganchar, si querés, para que terminemos, con este cartelito que encontré que al principio me gustó, que después cuando lo releí dije, pará, hay algo acá, ¿no? Rebord hace, hay algo ahí, bueno, yo voy a decir, hay algo acá, ¿no? Como para distinguirnos. Y el cartelito dice así, el amor está en las amigas, el amor está en los hogares elegidos, el amor está en las bienvenidas, pero también en las despedidas. El amor está en aquello que uno cuida, aunque también en lo que uno deja en libertad. Y esto de cuidar y esto de la libertad, ¿no? Entonces, como que acá te dice que amor es aquello que uno cuida, pero por otro lado te está diciendo que también en lo que uno deja en libertad, o sea, que dejar en libertad algo es no cuidarlo. O sea, que cuidar algo es estar preso. O sea, que hay algo ahí que no va. Habría que reformular la frase, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo? ¿Desde qué punto? La reflexión que se me ocurre es, ¿no es cuidar algo para después dejarlo en libertad? Quizás también. Es que elegís desde la libertad cuidar. Acá ahí va. Exacto. No es que vos, porque estás preso, porque es esta concepción de que los vínculos son una prisión, ¿no? Esta cosa de no comprometerse, esta cosa de sobrevolar la superficialidad permanentemente, entonces un día estoy acá y un día estoy allá. No, bueno, pará. Desde mi libertad elijo cuidar al otro. Y desde la libertad del otro también. Porque tampoco es a la fuerza. Nadie cuida a un otro siempre y cuando ese otro no quiera ser cuidado. Se puede encarar la frase desde la soberanía de ambas personas, que son las involucradas en dicha dinámica vincular, ¿no? Entonces, bueno, nos permitimos pensar en todo esto porque creemos que profundizar en la persona humana nunca está de más. Vale la pena. Vale la alegría también. Claro. Porque también nos dijeron, ¿no? Que si profundizamos y si nos vinculamos, vamos a sufrir. Y la realidad es que también se puede encarar desde la alegría los desafíos a los que nos enfrentamos en los vínculos y en la comunidad. Porque que seamos diferentes unos de otros no implica obligadamente que tengamos que sufrir esa diferencia. Entonces el desafío es cómo atravesar esa diferencia desde la felicidad, desde la aceptación, desde el no querer dominar la diferencia del otro, que es justamente lo que hemos hablado, que nos lleva a las internas. Porque si yo voy a hacer todo lo posible para que vos seas como yo quiera, indefectiblemente terminaremos en una interna. Porque no me voy a dejar atropellar. O una desvinculación, ¿no? De la militancia. ¿Cuántos pibes quedaron sin militar después de estar en la cámpora? ¿Cuántos pibes nos cruzamos? Yo estuve en la cámpora. De hecho, yo también estuve, poco tiempo, pero estuve. Entonces, empezar a decir, bueno, hay un camino posible que es vivible y que nos invita a construir vínculos permanentes. Que es justamente lo que la persona humana necesita. Porque no se puede vivir en permanente cambio por cambio, no más. Uno cambia lo que es necesidad de cambiar, de ser cambiado, ¿no? Así que incluso hablamos de permanencia y cambio, que es otra polaridad, ¿no? No puede haber un cambio si no hay permanencia. No puede haber palabra si no hay silencio. Entonces son estas polaridades que nos llevan a, cómo construir un camino virtuoso. Que no lo decimos nosotros, ¿no? Hay un montón de literatura y de experiencia de vida que un poco nos invita a contemplar, escuchar, a estar atento al otro, a estar abierto a uno. Y que desde ahí se pueden hacer cosas maravillosas. Por supuesto, y esta forma de verlas, de encararlas con alegría, con un buen semblante, con un buen espíritu, hace que toda la enseñanza que te deja cada uno de las adversidades y cosas lindas también de la vida sean bien recibidas para uno y lo pueda interpretar de buena manera, todas las enseñanzas, la sabiduría, ¿no? Y todo esto poniendo en juego la creatividad del pueblo, la creatividad que puede tener la militancia. Creatividad es alegría para todo el pueblo. Como dice aquí este cartel que tenemos, alegría para todo el pueblo. Así es. Bueno, la próxima nos vemos, esperamos que sea más largo. Va a ser más y largo, vamos a también traer otros compañeros para que compartan con nosotros las reflexiones. Y probablemente se escuche un poquito mejor. Totalmente. Así que los esperamos para la próxima. Nos vemos la próxima.